Hola a todos, hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025 y nuestro amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Gracias por invitarme, Nima. Es un placer estar contigo de nuevo. Laith, empecemos con este terremoto que está ocurriendo en Nueva York y con Zohran Mamdani convirtiéndose en el alcalde de Nueva York. Sabes, él representa todo aquello que muchos estadounidenses, ya sean de derechas o incluso de izquierdas, no quieren. Es un socialista musulmán, y eso es una línea roja para mucha gente. Estamos hablando de Mamdani, un inmigrante que llegó a Estados Unidos y que ahora es el alcalde de, ya sabes, posiblemente la ciudad más importante del país, o al menos la segunda. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado y qué tan importante es eso? What has happened and how important is that? Bueno, probablemente voy a adoptar una posición controvertida sobre esto. Sé que mucha gente está entusiasmada, obviamente, con todo el genocidio y el claro control sionista de la mayor parte de la escena política en los dominios imperialistas. Esto se siente como una afirmación de la identidad pro-palestina. Muestra que si hay un político que incluso adopta una postura simbólica sobre Palestina, tiene la posibilidad de ganar elecciones. Dicho esto, memejman en Istanbul en en septinal Hapson en Desbunbathai actual en Occidente. He estado involucrado en la política electoral en Occidente y he ayudado a elegir a personas que parecían apoyar la liberación palestina en Canadá, a nivel municipal, provincial y federal, hace unos 15 o 20 años. Vi cómo cambiaron las cosas una vez que esas personas llegaron al poder, cómo abandonaron las posturas más radicales que habían mantenido antes de alcanzar los centros de poder. Así que ya sabes, eso es algo realmente importante que la gente debe entender. Sé que para nosotros, como musulmanes, tú y yo, Nima, es algo nuevo. Nunca hemos visto una gran ciudad en Estados Unidos dirigida por un alcalde musulmán, y eso probablemente sea un soplo de aire fresco. Pero también tuvimos al alcalde de Londres, musulmán y surasiático, como Mamdani. Y vimos su abandono de Palestina al priorizar mantenerse en el poder por encima de representar realmente no solo al pueblo musulmán del Gran Londres, sino también las esperanzas del conjunto de los londinenses, que sufrían bajo las políticas conservadoras del gobierno federal del Reino Unido. Y tenemos una historia de nuestros hermanos y hermanas de lo que llamaríamos las comunidades negras en Estados Unidos, que siguieron ese camino de la política electoral, con la esperanza de que de algún modo se mejoraran los derechos de los afroamericanos. Y bueno, han pasado unos 40 años desde que Malcolm X y Martin Luther King fueron asesinados, y cientos de políticos afroamericanos han sido elegidos a nivel municipal, provincial o estatal y federal. Y no ha habido ni siquiera un pequeño cambio, ni siquiera con la elección de un presidente negro en Estados Unidos. Así que ya sabes, nosotros, como palestinos, árabes y musulmanes en la diáspora, tenemos que mirar atrás en esta historia para no caer de algún modo en nuestro propio sentido de supremacía, pensando que nosotros, como diásporas musulmanas, podemos lograr lo que nuestros hermanos y hermanas negros no pudieron, o lo que nuestros hermanos y hermanas indígenas no pudieron en los últimos 60 años. Así que no me gusta el excepcionalismo que podría surgir de esto. La gente pensando, vaya, el movimiento pro-Palestina hizo algo especial. No lo hizo. Si observamos al propio Mamdani a lo largo de esta campaña, no solo abandonó muchas de las posiciones que mantenía cuando estaba con el movimiento en las calles, sino que incluso, durante su campaña, se le podía ver desplazándose cada vez más hacia el centro. Y sigue siendo alguien que reconoce el derecho del Estado supremacista judío a existir.
Así que todo esto son señales de alarma que deberían despertar la conciencia de la gente y no permitirnos caer en ese excepcionalismo. ¿Sabes? No hay nada, sinceramente, como palestino, con todo mi amor por mi pueblo y toda la comprensión de nuestro sufrimiento. No creo que haya nada especial en ser palestino, ni que nuestra vida sea de algún modo mejor que la de los demás, ni que seamos más inteligentes en nuestro movimiento, ni nada por el estilo. Rechazo esa idea. Veo la lucha palestina como parte de una lucha humana más amplia que lleva siglos existiendo. Ese es el sentido de la vida, ¿verdad? Así que eso es lo que pienso en un sentido más amplio. Y además, y esto probablemente será otro jarro de agua fría para quienes me estén escuchando ahora, uno ve cómo la esposa de Mamdani hizo campaña durante 15 años en apoyo de los escuadrones de la muerte wahhabíes en Siria, como ciudadana siria, contra el gobierno de Siria, contra el eje de la resistencia. Y desde la caída del gobierno de Assad, con la toma de Siria por los escuadrones de la muerte wahhabíes, y las violaciones masivas y asesinatos de minorías, y el hecho de que no hay democracia en Siria, la misma democracia por la que supuestamente personas como la esposa de Mamdani decían hacer campaña, ni siquiera hablan de eso. Ni siquiera hablan de las muertes masivas que están ocurriendo en Siria. Todas estas cosas para mí son señales de alarma. All of these things for me are alarm bells. Okay, let us not get swept with the. De acuerdo, no dejemos que nos arrastre la euforia que hay por ahí. Miremos con la mente clara, con pensamiento estratégico y concentración. Recurrimos a la historia que tenemos de lucha en la política electoral en Occidente, a las luchas de otras comunidades como la nuestra, que han tenido que pasar por este proceso. Depositar sus esperanzas en algo y luego sentirse decepcionadas. Y de hecho, lo que vemos, por ejemplo, en la comunidad negra de Estados Unidos es que la gran mayoría de la clase política de esa comunidad se ha vuelto esencial para la supresión y la opresión de los negros en ese país. Y temo que los Mamdani de nuestro tiempo serán cruciales en la supresión de la liberación árabe y musulmana, incluso dentro de los propios Estados Unidos. Creo que de algún modo sentimos lo mismo que cuando Obama fue elegido. ¿Recuerdas aquellos días? El primer presidente negro de Estados Unidos, su padre era musulmán, y mucha gente pensó que eso podría traer muchos cambios en la política exterior y en la política interna. Eso no ocurrió. Peor aún, atacó muchos países, 7 países, durante su presidencia. Incluso ganó el Premio Nobel de la Paz por ello. ¿Sabes? Ese es el peligro con Mamdani. Cuando ves al hijo de George Soros con él apoyándole, esos son los indicios. Como has mencionado, no sé si él es consciente de lo que le pasó a Barack Obama y a su movimiento. Porque al igual que Obama, Mamdani sabe hablar, sabe conectar, sabe comunicarse con la sociedad. Y me parece que todo depende de sus políticas en Nueva York. Eso será lo que decida lo que ocurra. Pero los indicios, como has dicho, son algo preocupantes a su alrededor. Sí. Y si recordamos, este presidente negro atacó Libia, el país más rico y socialmente progresista de toda África, y nos trajo mercados de esclavos negros en Libia. Muammar el-Gaddafi fue violado en televisión con una bayoneta bajo el liderazgo de Obama. Y, ya sabes, esta es otra cosa que debemos recordar. De hecho, la llegada de Obama retrasó el progreso social en Estados Unidos porque confundió a la gente con simbolismo en lugar de acción. Hizo posible que Estados Unidos hiciera lo que hizo bajo el rostro negro de Obama. Y además, ya sabes, en mi posición por cómo pienso las cosas, en realidad preferiría tener a Trump como líder. Habría preferido que Cuomo ganara. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo, piénsalo así, quizá Mamdani mejore la vida de los neoyorquinos. Les dará vivienda social, comida más barata, mejor transporte, mejores oportunidades educativas y así sucesivamente, lo que básicamente desradicalizará a la gran mayoría de los neoyorquinos.
I personally want the life of people in the West Personalmente, quiero que la vida de la gente en Occidente empeore. No quiero que alguien ofrezca a los ciudadanos estadounidenses, británicos, franceses o italianos mejores condiciones de vida que les permitan ir a un bar o a un restaurante y olvidarse de Palestina. Quiero que la vida de los ciudadanos occidentales empeore cada vez más, hasta el punto de que se radicalicen tanto que puedan tomar las armas contra los regímenes opresivos bajo los que viven. Regímenes que también están matando a palestinos, árabes, musulmanes, africanos y latinoamericanos en todo el mundo. Así que muchas veces que los liberales ganen elecciones, como Mamdani, es una maldición para las posibilidades de radicalización del movimiento. The movement possibilities of radicalization. I love the fact that Trump Me encanta el hecho de que Trump esté utilizando furgonetas sin distintivos, con matones enmascarados recorriendo las calles y secuestrando a la gente. Me encanta porque en realidad muestra a los ciudadanos estadounidenses que ellos también podrían ser secuestrados en una furgoneta sin distintivos y desaparecer, algo que podría radicalizarlos. Si Obama estuviera al mando, haría lo mismo que está haciendo Trump ahora, pero tendría la furgoneta identificada y a la gente de East sin máscara. Y Miser, si entonces la gente diría, este agre, ¿ves? Y then that had been knowledge of the four. You see, and they would have more tolerance for it. We need things in the West specifically. Necesitamos cosas en Occidente, concretamente, que radicalicen a esta población cómplice. El silencio de esta población, su falta de acción radical, es realmente la clave de por qué la guerra en Palestina, el genocidio en Palestina, continúa. Si la gente tomara medidas radicales, ya sabes, los palestinos, los libaneses, el eje de la resistencia, han hecho todo lo que han podido. Han resistido durante 2 años las hordas de Occidente. Es una situación sin precedentes. Hemos hecho todo lo posible y los hemos mantenido a raya. No fuimos derrotados. No pudieron vencer a Gaza. No pudieron vencer al Líbano. No pudieron vencer a Yemen ni a Irán. Pero la gente en Occidente no aprovechó eso. No tomó medidas radicales que pudieran volcar la represión del imperio hacia adentro para que finalmente pudieran levantar su pie de nuestros cuellos, de nuestros campos de muerte, de nuestros países. Killing fields in our countries. So radicalism at this point in West. Así que el radicalismo, en este momento, dentro de los dominios imperialistas occidentales, es crucial para la liberación de Palestina, más que en cualquier otro momento. La elección de Mamdani podría atenuar este radicalismo, y por lo tanto, no creo que vaya a ayudar realmente. La gente recordará esta entrevista y las palabras que estoy diciendo ahora cuando llegue la decepción en los próximos meses, cuando Mamdani no haga nada para poner fin al apoyo financiero que proviene de Wall Street para el genocidio. Así que, ya sabes, creo que todos mirarán esta entrevista y verán que esta es la realidad. Sí, creo que eso está por verse. Y como vimos con Obama, y ya sabes, no solo con Obama, tenemos a Ilhan Omar, tenemos a Aus, estas personas no son una buena señal. Y eso podría pasar. En mi opinión, eso podría pasar. Laith, el otro punto ahora mismo es el Líbano, y el caso del Líbano está llegando a todos en la región, incluidos los Estados Unidos. Tom Brock estaba hablando de ello, el embajador estadounidense en Turquía y enviado a Siria, que el gobierno del Líbano debería, o debe, desarmar a Hezbollah, a menos que Israel lo haga. Y siguen con el mismo tipo de política. ¿Crees que con el paso del tiempo, sabremos que el gobierno del Líbano ha decidido enviar al ejército a la parte sur del país para enfrentarse a los israelíes? ¿Cómo ves la situación en el Líbano? Yeah, so the last few weeks Sí, así que las últimas semanas han frustrado, creo, a la población estadounidense, al gobierno y a los sionistas que están detrás de ellos. Thomas Barak, por supuesto, dijo hace unos meses que nunca habría paz, no solo en Palestina, sino en toda la región, que solo habría una parte sumisa y una parte dominante. Y en su opinión, y en la del imperio, los supremacistas judíos tendrían que dominarnos a todos los árabes y musulmanes. Tenemos que inclinarnos ante ellos, y seguiremos siendo reprimidos cada vez que levantemos la cabeza.
Ese es el futuro que quieren para nosotros. Now, what has Ahora happened bien, in Lebanon, lo que ha ocurrido en Líbano en las últimas semanas ha frustrado a Barak, a Trump y a toda su camarilla, porque el ejército libanés se ha negado a ser utilizado, como dijo Barak, para matar a su propio pueblo. be used, as Barak said, to kill its own people. Barak said they will have to kill their own people. Barak dijo que tendrían que matar a su propia gente. Y el presidente del Líbano también se negó a ser quien ordenara al ejército matar a su propio pueblo. En las últimas declaraciones de Barak, hace unos días, dijo que no existe tal cosa como el Líbano, ni gobierno libanés, ni ejército libanés, que el ejército libanés no puede luchar contra Hezbollah. Dijo que el soldado libanés gana un salario de $200 al mes, lo cual es cierto, mientras que un combatiente de Hezbollah gana $2,000 al mes. Y eso también es cierto. Así que, básicamente, han reconocido los límites del poder estadounidense en el Líbano. El gobierno estadounidense no está dispuesto a pagarle al soldado libanés $2,000, porque temen que si lo hacen, si le pagan $2,000 para luchar contra Hezbollah, podría en realidad usar ese dinero para comprar armas y apoyar a Hezbollah. Así que Occidente quiere utilizar al ejército libanés para eliminar a Hezbollah, pero no está dispuesto a armarlo ni financiarlo lo suficiente por la posibilidad de que se vuelva en su contra y use esas armas y ese dinero para luchar contra Israel. Así que ahora, con esas declaraciones de Barak y la admisión del fracaso de su proyecto, ya sea encontrar una milicia local para iniciar una guerra civil o usar al ejército para comenzar una en Líbano, está claro que tendrán que volver a una guerra directa contra todo el Líbano, lo que incluye, por supuesto, a Hezbollah como fuerza libanesa. Y escuchamos las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, ese chiflado, ni siquiera recuerdo su nombre, Hegseth. Exactamente Hegseth, supuestamente levantando el teléfono para llamar al ministro de Defensa iraquí y amenazar a Hezbollah Irak si la resistencia en Irak se une a una guerra futura. Y ahora sabemos que la próxima guerra será en Líbano. Lo sabemos ya. Los estadounidenses estaban preocupados por Hezbollah en Irak y por las unidades de movilización popular. ¿Cómo responderán una vez que empiece la guerra y qué pasará con las bases estadounidenses en Irak? Así que creo que nos dirigimos de nuevo hacia una guerra a gran escala, que en realidad nunca se detuvo, solo ha cambiado de intensidad en los últimos 9 meses. Pero ahora hay quizá un 80% de probabilidades de que la guerra a gran escala vuelva. El problema para Estados Unidos en esta situación, y por eso no deberíamos tener miedo de esta próxima guerra a gran escala, es que Estados Unidos está ocupado intentando supuestamente iniciar una guerra con Venezuela. Estados Unidos está ocupado amenazando a Nigeria, ¿verdad? Así que, en realidad, hoy los Estados Unidos se encuentran en una posición más débil. El conjunto del ejército estadounidense se encuentra hoy en una posición más débil que en 2023 o 2024 para participar en una guerra a gran escala en Asia Occidental. Y esperamos, yo personalmente espero, que los estadounidenses sean lo bastante estúpidos como para iniciar una guerra en Venezuela en este momento. Espero que sean lo bastante estúpidos como para iniciar una guerra en Nigeria. Creo que los revolucionarios de Venezuela, en particular, están preparados para enfrentarse a Estados Unidos como lo hicieron los revolucionarios de Yemen, y pueden infligir un enorme coste a este intento de ocupar Venezuela o llevar a cabo un cambio de régimen. Así que, aunque sea un poco aterrador para los civiles del Líbano, esta próxima guerra va a ser sin duda diferente. Estados Unidos, todo el imperio sionista occidental, está en una posición mucho más débil, y creo que veremos un desempeño aún mejor de competencia si comienza. Laith, recibimos un informe del Canal 15 israelí que decía que Hezbollah está recuperando rápidamente la fuerza que perdió tras el asesinato.
¿Cómo ves la situación de Hezbollah ahora, en comparación con lo que era justo después de ese asesinato, que supuso un gran impacto para el grupo? Sí, la pérdida de Sayyid Hassan Nasrallah, Sayyid Hashim Safiuddin y gran parte del liderazgo militar de Hezbollah fue un golpe enorme, espiritual y psicológico, no solo para Hezbollah o el Líbano, sino para todo el eje de la resistencia y para todas las personas amantes de la libertad en este planeta. Ahora bien, dicho esto, a veces, como decimos en el Islam, no odies algo que podría ser bueno para ti. A veces una pérdida o una maldición pueden conducir a algo mejor. Y sé que no podemos tener nada mejor que Sayyid Hassan Nasrallah en concreto. Pero recuerda que Hezbollah originalmente era una milicia clandestina, que derrotó a Israel en 2000 y 2006. Pero con la guerra en Siria, Hezbollah tuvo que reorganizarse y convertirse en un semi-ejército, con tanques y formaciones militares, donde los nombres y rostros de su liderazgo militar quedaron expuestos en las líneas del frente en Siria, tanto a través de agencias de inteligencia sobre el terreno como del enemigo que los veía cara a cara. Así que, cuando comenzó la guerra en Líbano, después de 15 años de guerra en Siria, en ese momento fue fácil rastrear a esos líderes, conocer sus nombres y así sucesivamente, y fueron asesinados. Ahora, Hezbollah se ha reorganizado para volver a ser una milicia de resistencia clandestina, en la que Israel no tiene idea de quiénes son los comandantes ni cómo son las estructuras. ¿Cuáles son las capacidades? Porque los principales comandantes de Hezbollah, aquellos a los que Israel y todo el imperio se han enfrentado y de los que han aprendido con todas sus ideas innovadoras en el campo de batalla durante 20 o 30 años, han muerto. Ahora tienen un liderazgo militar sin nombre y nadie sabe qué ideas innovadoras podrían desarrollar. ¿Cuál es la situación en sus manos? ¿Cómo van a resistir? ¿Cuál es el plan defensivo? ¿Dónde está la línea defensiva? ¿De dónde vendrá el ataque? ¿Qué equipo van a utilizar? ¿Cuál es la formación? En realidad, por eso, desde el llamado Alto el Fuego en el Líbano, no hemos oído ni una sola declaración de liderazgo de Hezbollah sobre nada. Si se han rearmado o no, qué armas sobrevivieron a la guerra o no, qué están haciendo ahora. No ha habido declaraciones de Hezbollah sobre la posibilidad de otra guerra, salvo una cosa, que defenderán el Líbano y se asegurarán de que no sea ocupado. Esas son las únicas palabras que hemos oído de la dirección de Hezbollah en los últimos 9 meses. Así que ahora existe una ambigüedad estratégica que la dirección está manejando a la perfección. Y en mi opinión, sin decir mucho, creo que las armas estratégicas de Hezbollah sobrevivieron a la guerra. Según declaraciones en los medios israelíes, se han rearmado y reestructurado algo que se esperaba que llevara 20 años, pero que ya se ha hecho en un año, o más bien, en 9 meses desde el alto el fuego. Así que veremos si y cuándo esta guerra vuelve con toda su fuerza. Inshallah, todos nos sorprenderemos por las acciones y realidades que Hezbollah aportará a esta guerra. Si recuerdas, antes de la caída de Assad en Siria, fueron a la parte sur del Líbano. Estaban luchando contra Hezbollah y luego llegaron a un alto el fuego. Después de eso, tuvimos la caída de Assad y los ataques a Gaza. ¿Crees que, dado que Donald Trump presentó un supuesto plan de alto el fuego, que en realidad no es un alto el fuego, ya que están atacando y matando a civiles en Gaza, el plan podría ser mantener el alto el fuego en Gaza mientras comienzan a luchar contra Hezbollah? Sí, definitivamente. Eso forma parte del plan, intentar atacar a uno de los otros componentes del eje de la resistencia. Ya sabes, pero ¿te refieres a Irán? ¿Irán? ¿O Yemen? ¿O Irak? Bien,
Entonces, si miras esto, las posibilidades, ¿qué queda en los posibles planes estratégicos o armas que todo Occidente ha utilizado en los últimos 2 años? No queda nada excepto las armas nucleares, ¿verdad? Así que creo que Estados Unidos, como imperio, está buscando desesperadamente una victoria. Ha sufrido derrota tras derrota, sí, con un enorme coste humano para los miembros del eje de la resistencia. Pero hablando militarmente, el imperio no ha ganado una sola guerra desde el 7 de octubre. Empire hasn't won one war since October 7th. Okay? And so definitely Y así, definitivamente, recuerdas que dije que algo malo podría convertirse en algo bueno. Incluso la guerra, el colapso del gobierno sirio, se me parte el corazón por mi gente. Están siendo violados y saqueados cada día, y a nadie le importa un comino. Esas personas que hablaban de democracia y derechos humanos ya no se preocupan por ello. Pero incluso la caída del gobierno de Assad podría ser una bendición. ¿Por qué? Porque Occidente ha mordido más de lo que puede masticar. Toda la propaganda sobre el eje de la resistencia o sobre el terrorismo y bla bla bla. Pues bien, ahora al-Julani está siendo llevado a Washington, D.C. El epítome de los escuadrones de la muerte y del terrorismo está abiertamente en la cama dentro de la Casa Blanca. Así que el imperio en realidad ha sacrificado toda su propaganda acumulada sobre los escuadrones de la muerte wahhabíes como excusas para atacar a los países que no le gustan, incluso en Nigeria. Hablan de los derechos de los cristianos en Nigeria cuando Boko Haram es Al-Qaeda, es ISIS, es un concepto de la CIA. Y el propio pueblo nigeriano, que ha sufrido bajo Boko Haram, ahora ha visto la realidad de lo que ocurrió en Siria. Así que, como ves, a veces una gran pérdida puede ser una gran victoria. Solo tenemos que pensar con claridad sobre estas cosas. Y Siria ahora mismo es un campo abierto para la posibilidad de que la resistencia estalle de la nada, ¿verdad? Hay enormes sectores de la población, no solo las minorías, los chiíes, los cristianos, los alawíes, los drusos, sino también la gran mayoría de la clase media suní, que es sufí, ¿de acuerdo? A sus imanes los están golpeando esos tipos de HDS y están perdiendo todas sus tierras y su dinero. Por cierto, ayer, anteayer y durante los últimos meses es temporada de recogida de aceitunas. Esos matones de HDS, como los colonos en Cisjordania, están golpeando a sirios en sus propios olivares para robarles las aceitunas y el aceite, exportándolo a Turquía para ganar dinero. Así que ahora mismo hay unas condiciones en las que realmente no sabemos qué está ocurriendo detrás de los medios. Estoy seguro de que ya existen formaciones de resistencia en Sueida, en Daraa, en la costa, en Deir ez-Zor y dentro de las ciudades. Ahora mismo las cosas están bajo la superficie. Y en el momento en que haya una guerra, digamos en el Líbano, en la que los israelíes utilicen territorio sirio para invadir el Líbano, porque no pueden hacerlo desde el sur, estamos 100% seguros de que los israelíes no pueden entrar en el Líbano desde el sur. Así que tendrían que hacerlo desde territorio sirio. Ese sería el momento en que podríamos ver el desencadenante de una revolución armada dentro de Siria, en ese momento de caos. Así que tengo mucha esperanza en lo que venga de Siria a continuación. Al observar la visita de al-Julani a Rusia, él estaba pidiendo ayuda para controlar la parte sur que fue capturada por los israelíes. ¿Por qué crees que no pidieron a Turquía que hiciera eso? ¿Por qué necesitan a Rusia, en tu opinión? En mi opinión, está muy claro, porque los verdaderos escuadrones de la muerte wahhabíes, que estaban en el sur de Siria, en Daraa, en la zona de Quneitra, durante la guerra contra Siria, fueron gestionados por Rusia, que creó esos comités de reconciliación en el sur, y acabó formando, a partir de esos escuadrones de la muerte wahhabíes, la 4 Brigada o el 4 Ejército del ejército sirio. Así que Rusia realmente controla las milicias del sur de Siria,
que ahora mismo están colaborando con Israel y permitiendo que el ejército israelí entre en Daraa y se acerque cada vez más a Damasco. Quiero decir esto ahora porque sé cómo reaccionarán algunos espectadores, especialmente aquellos que son muy prorrusos en su postura. Parece que todo el mundo tiene derecho a ser patriota, un nacionalista ruso. Pero a un árabe no se le permite ser un nacionalista árabe, un patriota árabe. Al parecer, cada vez que hablo de Siria, tengo que de algún modo suavizar los sentimientos de quienes son patriotas rusos. No soy ruso, soy un patriota nacionalista sirio, soy un patriota nacionalista árabe y un patriota nacionalista musulmán, y estoy orgulloso de mi pueblo. Tengo derecho a estarlo. No es algo malo ser un nacionalista sirio o árabe. ¿Por qué se permite ser un nacionalista ruso pero no a mí, salvo por racismo? La verdad del asunto es que Rusia posee el sur de Siria. Y la razón por la que al-Jolani fue a Rusia es porque la caída de Damasco, para quienes no entienden o no saben lo que ocurrió allí, se produjo después, y ya he hablado de esto antes. Cuando HTS se acercaba a las puertas de Damasco desde el norte, el ejército ruso les ordenó detenerse. Y consiguieron que el cuarto ejército, en el sur de Siria, en Daraa y Quneitra, fuera el que entrara en Damasco. Pasaron toda la noche matando a todos los generales y comandantes del ejército sirio dentro de Damasco que eran patriotas, que estaban fuera del control de los rusos. Hicieron que ese cuarto ejército quemara todos los archivos de inteligencia y militares que contenían detalles de la relación entre Rusia y Siria durante los últimos 80 años, antes de que amaneciera, cuando el cuarto ejército se retiró y se permitió a HS hacerse con el control de Damasco. Y hasta ahora, al-Jolani no tiene control sobre el sur de Siria, es Rusia directamente. Así que todas las acciones de Israel en el sur de Siria están en realidad coordinadas con Rusia. Así que si al-Jolani quiere tener más influencia en el sur, no tiene otra forma de hacerlo, salvo colaborando él mismo con los rusos. Y por lo tanto, en cierto modo, Rusia es ahora quien decide en Siria. Israel, al-Jolani, los estadounidenses y los turcos los necesitan a ellos. Porque si Rusia decide que ya no quiere cooperar con los demás, puede cambiar la situación en Damasco con mucha facilidad. Incluso con HTS y al-Jolani controlando Damasco, Rusia imponía un límite al número de combatientes de HTS que se permitía dentro de los límites de la capital. De ese modo, si Rusia decide que quiere volver a utilizar al cuarto ejército, le resultará fácil, y al-Jolani realmente no dispone de una fuerza militar capaz de defender Damasco, ni de las decisiones rusas, ni de los israelíes, si decide cambiar de lealtades. Si Israel ataca Líbano, ataca a Hezbollah desde el norte o desde el sur, mencionaste que desde el sur es poco probable que ocurra, pero si lo hacen, vendrán desde el norte. ¿Cómo ves la reacción de Irán y Yemen? Porque Yemen dijo que de algún modo seguirá actuando hasta que haya una especie de alto el fuego entre Israel y Gaza, o Palestina. Pero ¿cuál es la estrategia principal por parte de Yemen específicamente? ¿Van a entrar en la lucha entre Israel y Hezbollah o van a esperar, dado que Hezbollah no necesita que se unan al conflicto y puede manejarlo por sí mismo? Sabes, no sé qué harán, pero imagino, esto es lo que imagino. Y de nuevo, no soy alguien que esté dentro de esas salas militares. Pero creo que, dado que Sayyid Abdul Malik Houthi se ha convertido ahora en el heredero de Sayyid Hassan Nasrallah en su oratoria y en su capacidad para galvanizar el eje de la resistencia, y dado que Yemen es realmente el más inmune dentro de ese eje a colapsar bajo el peso de la fuerza militar imperial occidental, creo que Yemen participará en un frente como hizo con Gaza para defender al Líbano. Y por eso, en las últimas semanas, hemos visto movimientos de las fuerzas militares emiratíes y saudíes
y de los escuadrones de la muerte que controlan en el sur de Yemen, pero también a lo largo de la frontera con Yemen en el norte, dentro de lo que ahora es el reino de los Saud. Yemen se está preparando para ello, porque en la mente de los sionistas y del imperio que los respalda, la única manera de asegurarse de que Yemen no se involucre en una guerra por el Líbano es mantenerlo ocupado, defendiendo contra una invasión terrestre. El poder aéreo y naval de Occidente no ha logrado alcanzar ningún objetivo en Yemen. Al mismo tiempo, creo que Yemen está preparado para cualquier batalla terrestre con las fuerzas militares controladas por Arabia Saudí y los Emiratos sobre el terreno. Saudi Emirati controlled military forces on the ground because we've seen, an almost 20-year. Porque hemos visto una guerra de casi 20 años contra Ansarullah en el norte de Yemen. Incluso cuando el gobierno yemení estaba bajo el control del reino saudí con Ali Abdullah Saleh. Ya sabes, 5 guerras diferentes contra Ansarullah que las fuerzas militares combinadas de los países del Golfo y Ali Abdullah Saleh no pudieron ganar. Así que, aunque Occidente pueda imaginar que iniciar una nueva batalla terrestre contra Ansarullah podría distraerlos, creo que Yemen estaría encantado de destrozar algunos de esos escuadrones de la muerte y ejércitos saudíes y emiratíes. De hecho, si los saudíes y los emiratíes se involucran de nuevo en una batalla terrestre con Ansarullah, te diré algo, Sudán verá días mejores. Esas milicias que están cometiendo genocidio en Sudán tendrán que retirarlas para intentar luchar en Yemen, los saudíes y los emiratíes. Así que una vez más, a veces las cosas pueden desarrollarse mejor de lo que podríamos imaginar, incluso si al principio parecen desfavorables para nosotros. Faith, antes de terminar esta sesión, mencionaste el caso de Sudán. Sabemos que la oposición, esas personas que están matando a civiles en Sudán, como dijiste, es un genocidio. Puedes ver las imágenes que llegan desde Sudán. Es increíble lo que está ocurriendo allí. Los Emiratos Árabes Unidos están detrás del tipo de apoyo que reciben esos grupos, ese ejército o una especie de ejército. ¿Crees que todo se reduce a los Emiratos Árabes Unidos? ¿O hay otros estados árabes de la región que también los apoyan? ¿Y qué intentan conseguir con eso? Bueno, mira, hay 2 cosas que debemos entender aquí. Todos los vasallos de Occidente en la región están colaborando para volver a enfatizar el odio racializado y sectario. Yo, como persona árabe, no creo que exista algo como una raza árabe. Somos una cultura, un idioma. Somos negros, morenos y blancos. Somos rubios, de pelo negro, rizado, liso. Somos una cultura. Lo que estos vasallos del Golfo quieren hacer es crear división. El pueblo árabe sudanés, que ama el hecho de ser árabe, siempre fue uno de los pueblos más hermanos del mundo. Ahora estamos escuchando que los árabes en realidad hermanos en Fosnal. Pero ellos también son árabes. Sí, güey. Y eso forma parte de la propaganda. Intentar crear una escisión entre los africanos subsaharianos y los norteafricanos que son árabes. Los años dorados de la liberación africana solo fueron posibles gracias a la solidaridad entre los árabes del norte de África y los africanos subsaharianos, bantúes, zulúes y otros. Piensa en los tiempos de Gamal Abdel Nasser apoyando a Lumumba. Y quienes nos escuchan deben entender que cuando Lumumba fue asesinado en el Congo, ¿a dónde fueron su esposa y sus hijos a esconderse para no ser masacrados? Gamal Abdel Nasser los ocultó. Los hijos e hijas de Lumumba crecieron con los hijos de Gamal Abdel Nasser en la misma casa. Y la esposa de Lumumba sigue en el Cairo. Entendamos que esta inmundicia colaboracionista en los Emiratos, en Arabia Saudí, en Qatar, no representa a los hermosos y gloriosos pueblos árabes en toda su diversidad. Recordemos que la liberación de los pueblos del África subsahariana es tan crucial para la liberación de los pueblos árabes como la liberación de Palestina lo es para la liberación de los pueblos subsaharianos. Por tanto, debemos rechazar esta realización que nos imponen las realidades coloniales. No existe el racismo negro.
Hay pueblos asombrosos y hermosos en múltiples culturas del África subsahariana. That are all across multiple cultures in sub-Sahara. Only the colonial realities of the United Solo las realidades coloniales de Estados Unidos fabricaron esta idea de negritud o de blancura. Tampoco existen personas blancas, sino personas que se consideran blancas. Y quiero que quienes escuchan lo comprendan. No creo que exista algo como personas blancas. Hay pueblos germánicos, pueblos anglos, pueblos latinos. La realidad colonial quiere fabricar identidades que nos separen. Y sé que mi liberación como persona árabe está ligada a la liberación de los pueblos africanos en su conjunto, ya sean del norte de África o del África subsahariana. Sé que como persona musulmana, mi liberación depende de la liberación de todos los pueblos oprimidos de este planeta. La seguridad de Venezuela es la seguridad de Irán. La seguridad de Nigeria es la seguridad de Líbano. The safety of Nigeria is the safety of Lebanon. And this is how, as revolutionaries, we have to Y así es como revolucionarios, tenemos que rechazar todos los parámetros que estos imperialistas nos imponen en el debate. Tenemos que revitalizar el internacionalismo, el humanismo y el antiimperialismo por los que trabajó la generación anterior en los años 60 y 70. Hagámoslo de nuevo, revitalicémoslo, nuestra visión del pensamiento liberador. Así como nuestro enemigo tiene un plan imperialista para todos nosotros, tengamos nosotros un plan antiimperialista para todos que pueda competir a esta escala global con el imperio. Muchas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Un gran placer como siempre, hermano. Encantado de estar contigo, Nima. Y sé que muchos de los espectadores de todos estos increíbles programas en los que participo han estado preguntando dónde hemos estado durante la última semana y media. Hemos estado en Grecia filmando muchos documentales sobre la historia de las luchas combinadas revolucionarias y de liberación en Grecia y Palestina. Con suerte el contenido saldrá en los próximos días y la gente volverá a comprender esta relación. Hay una manera de aliarnos, incluso con nuestros hermanos y hermanas dentro del núcleo imperialista, en Grecia, Italia, Francia, España y los propios Estados Unidos. Blancos, negros, morenos, todos podemos unirnos y luchar en un mismo frente. La gente puede visitar nuestra página web, freepalestine.video, para donar y así poder continuar con este trabajo y seguir el contenido a medida que se publique. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme, Nima. Again, thank you very much for having me here, Nima. Un placer, como siempre, Laith. Muchas gracias. Bye bye. Adiós. Buena suerte, Laith. Gracias. 2.